La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Jesús de León Tello es miembro de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción del Congreso de Coahuila. Nos acompaña vía telefónica. Jesús, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Marcela, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tus impresiones de la sesión que se tuvo ayer primero en la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción y después con el Congreso en pleno para seleccionar al comité que a su vez habrá de elegir a la Comisión de Participación Ciudadana de este sistema, pero también de la designación del que será el fiscal anticorrupción. Sí, Juan, mira, primero comentarte que lamentamos y criticamos enormemente la designación que hacen los diputados del PRI por orden del gobernador del fiscal anticorrupción Jesús Flores Mier. ¿Por qué? Dos temas fundamentales de los cuales el señor no cumple ningún requisito. Primero, el señor no tiene una autonomía, no tiene esa independencia que se requiere para ser fiscal anticorrupción, toda vez que a lo largo de su vida profesional al servicio público ha estado vinculado permanentemente tanto con Humberto como con Rubén Moreira. ¿Qué autonomía va a tener? ¿Cuáles van a ser sus acciones? Yo dudo y estoy cierto de que él será un fiscal a modo, será un fiscal que servirá para tapar todas las irregularidades y actos de corrupción de la actual y de la pasada administración, y lo ponen ahí para precisamente cuidarse las espaldas hoy que están ya a días pues de irse estas autoridades, y sin duda alguna pues dejan ese candado o ese seguro salvavidas para que no sean perseguidos o llamados a cuentas. Entonces, al no cumplir con esa autonomía y esa independencia, pues obviamente no es idóneo para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. Y el otro es que a lo largo de su trayectoria académica y profesional no ha desempeñado ningún cargo en que le dé la experiencia para fiscal en el área penal. O sea, el señor es abogado, sí, pero se ha dedicado a temas de transparencia, acceso a la información, ha estado en el ICAI, pero no se ha dedicado, por ejemplo, en el litigio en materia penal, no ha sido Ministerio Público, no ha sido juez en materia penal, no conoce el sistema estatal, el nuevo sistema penal acusatorio. En las entrevistas fue deficiente en sus respuestas en este sentido, y creo que es importante recalcar lo que si se conjuntan estas dos situaciones, en una, la falta de conocimiento del nuevo sistema penal acusatorio, la falta de conocimiento en lo que tiene que ver con los delitos en materia de responsabilidad de los servidores públicos, aunado a su a su falta de independencia y sus vínculos con la actual y pasada administración, pues claro está que el sistema estatal anticorrupción queda totalmente sin eficacia, va a ser un fiscal a modo, y lo único que va a generar es impunidad, y por lo tanto de que no se va a rendir no se va a llamar a cuentas a los responsables ni de las empresas fantasmas ni de la deuda. ¿Por qué? Porque este señor se va a encargar de, si es que necesita integrar alguna carpeta de investigación, hacerlo deficiente para que los jueces prácticamente dejen en libertad y no sancionen a ningún funcionario de estos 12 años del Moreirato, ¿no? Jesús, ¿no se debió haber incluido en la convocatoria este requisito precisamente, el de tener cuando menos cierta experiencia en materia de litigio, si va a ser un fiscal anticorrupción, bueno, cuando menos tener experiencia en materia jurídico-legal en este aspecto? Así es, sí está, tiene que tener experiencia. Deben ser los mismos requisitos que para fiscal general, debe tener experiencia y conocimientos en el tema de el área de combate a la corrupción, y el PRI cree que porque estuvo al frente del Instituto de Transparencia, eso le da el conocimiento y la experiencia, hecho que nosotros no compartimos, ¿verdad? Pero ¿sí estaba incluido o no estaba incluido ese requisito? En los requisitos sí, pero no se cumple con el hecho de que se diga que el señor, al momento en que es presidente del Instituto de Transparencia, ese le da, esa es la carta o ese es
la experiencia que él acredita para efecto de decir que conoce pues la materia. Entonces es totalmente erróneo. Pero entonces esto que tú estás mencionando hubiera sido un factor limitante para que se hubiera elegido a esta persona, ¿no? No, pues el principal factor determinante para no haberlo elegido es que el señor tiene vínculos totalmente con la actual administración y que no va a ser imparcial, aunado a este tema de la capacidad técnico-jurídica de la cual carece, ¿no? Ajá, Chuy, ¿quiere decir que... Buenos días, primero. ¿Quiere decir que funcionó el mayoriteo? Sí, totalmente el gandallismo, el tratar de cubrirse las espaldas y sobre todo la incapacidad para sobreponer el interés de Coahuila sobre los intereses del gobernador. Los diputados del PRI pues obedecen a una línea directa del gobernador. Yo les he dicho que parecen una oficialidad de partes, prácticamente nada más reciben y autorizan todo lo que les manda el Ejecutivo sin moverle punto y coma absolutamente a nada. Y ni siquiera lo manda, simplemente con una llamada pues les dice qué es lo que tienen que hacer y sin chistar y sin nada pues toman la determinación o la orden que así les da, ¿verdad? Dado la relevancia de la responsabilidad de la Fiscalía, se ha dejado un poco de lado la selección de la Comisión de Participación Ciudadana en este sistema. Chuy, ¿cómo está representada La Laguna? Fíjate que está en términos, más que una representación territorial, hay gente buena, por ejemplo, está Fernando Alanís, está el señor Cabello de la ciudad de Saltillo, que son gente honorable. Sí, pero te pregunto de La Laguna específicamente. Pues nada más está Fernando Alanís y está Abu Said. Bueno, tiene raíces laguneras, pero realmente está vecindado en Saltillo. Así es. Está vecindado o tiene su domicilio en la ciudad de Saltillo. Y pues bueno, no hay un equilibrio, pero ni en cuota de género, no hay un equilibrio territorial, pero sobre todo creo que lo que se preponderó, quiero decirlo así, Marcela, la bancada del PRI por orden del gobernador nuevamente es que no estuviera al frente de esta comisión gente que ha sido, personas que han sido críticas públicamente. Nosotros hicimos 3 propuestas para incluirlas en estas. Pedíamos que sacaran al rector de la UAC, a Blas, pedimos que sacaran a Carlos Arredondo y a alguna otra persona que estaba por ahí de las instituciones de educación pública, y yo decía, ¿cómo es posible? Yo soy egresado, Marcela, de la Universidad Autónoma de Coahuila, yo soy egresado principalmente de escuelas públicas, pero eso no quiere decir que debe de ser únicamente las propuestas de las instituciones de educación pública las que prosperen. Dejaron al lado las propuestas del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Iberoamericana, dejaron fuera las propuestas de la Universidad Autónoma del Noreste. Hay muchas propuestas importantes que hicieron, y el planteamiento que nosotros hacíamos, ahí estaba el señor, estaba Patricia Vargas de Participación Ciudadana 29, y al no tener una cuota de género, solamente 2 mujeres de las 9 posiciones o de los 9 integrantes, planteamos la necesidad de incluir a mujeres y propusimos a Patricia Vargas, propusimos a Juan Carlos Ernesto López de Nigres, y propusimos también eran ellos 2, y por ahí también a Marcos Amarrimpa, para que de aquí de la comarca lagunera, para tener ese equilibrio y que pues obviamente fuera más equilibrado este comité de selección. Esas 3 propuestas, y muy claro a quienes pedíamos que se sustituyeran, no prosperaron porque en los 3 perfiles que he comentado son gente que tiene una total autonomía, que han sido críticos de las autoridades locales, estatales, federales, del propio Congreso, independientemente de los colores partidistas, y creemos que era importante la inclusión de estas 3 personas en este comité de selección para garantizar cuando menos que funcionara correctamente en su momento el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Y nuevamente, por orden del gobernador,
los diputados del PRI rechazan estas propuestas, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún resquicio legal, alguna puerta que se abra desde lo jurídico como para impugnar o para buscar revertir esta decisión? Sí, mira, en el caso del fiscal creo que hay por ahí una posibilidad, toda vez que la convocatoria no fue publicada en el periódico oficial del Estado, a diferencia que las convocatorias para instituciones de educación y de la organización civil para el comité de selección sí fue publicada, a pesar de que la propia ley orgánica del Congreso establece que deben de publicarse todos los acuerdos, decretos que emite el Congreso, tienen que publicarse en el periódico oficial del Estado. A pesar de que existen esas dos posibilidades y exigencias, no se llevó a cabo, y creo que ahí está la posibilidad de que a través de un juicio de amparo pueda echarse abajo el proceso de selección del fiscal. Creo que esa parte la estaremos explorando y revisando para tratar de sacarla. Y por otro lado, en el caso del comité de selección, no, simplemente pues, tratar de seguir presionando, y a los que fueron seleccionados, pues pedirles y exigirles de que cumplan cabalmente su responsabilidad y que no se vayan a dejar persuadir por alguna propuesta del gobernador donde vayan a sacar a 5 personas de perfiles que sean ad hoc o a modo al sistema político del PRI, pues, y que puedan frustrar cualquier posibilidad de rendición de cuentas y de mejora, pues, en aquellos propuestos que van a hacer para mejorar la administración pública y evitar esos nichos de posibles actos de corrupción. Hay comentarios del auditorio y preguntas para ti. Bueno, le acabas de responder esta de Rosario. Dice, los Moreira nuevamente burlándose de Coahuila. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para que quiten al fiscal anticorrupción nombrado? Por ningún momento lo podemos dejar. Hablabas tú de la posibilidad de interponer un amparo, pero ¿qué le responderías a Rosario de lo que pueden hacer los ciudadanos? Yo creo que los ciudadanos lo que deben hacer es estarles exigiendo, inclusive hoy por las redes sociales, a estas personas que han sido designadas, estarlos presionando y exigiendo que hagan correctamente su trabajo. Creo que eso es alguna parte importante, en la medida que la presión social va creciendo y se les exige cuentas, o tienen que actuar o simplemente va a quedar demostrada su incapacidad y tendrán que ser removidos de sus cargos, ¿no? También esto es lo que pregunta María Elena Hernández. Dice, ¿por qué no seleccionaron a ciudadanos ejemplares como Patricia Vargas? Estaba también Daniel González y estaba igualmente Marcos Amarripa del Consejo de Instituciones Laguna. Todos ellos han demostrado un verdadero amor a su región y sobre todo que son incorruptibles. ¿A qué se debe que no se les seleccione? Pues precisamente por eso, porque tienen una independencia, precisamente por eso, porque obedecen intereses de la sociedad y no a intereses de los Moreira ni de ninguna autoridad, y eso les preocupa al gobierno, y por eso no quisieron que transitaran estas propuestas. Nosotros hicimos a ellos dos, aunado a Ernesto López de Nigris, a ellos 3 los estábamos proponiendo, pedíamos que quedaran también, que ya estaban en la lista, pero que se respetara la posición del señor Cabello y de Fernando Alanís, y que buscáramos algunas otras propuestas también, pero no quisieron. Simplemente esa era la propuesta de ellos y no hubo ninguna modificación a la misma, y pues obviamente aquellos que han hecho alguna crítica públicamente, pues eso los descartó, porque simplemente al gobernador no le interesaba pues tener ahí gente que hiciera públicamente sus inconformidades o por lo que se ha venido siendo críticos en contra del gobierno del Estado, ¿no? Uh-huh. Chuy, ¿cuánto durará la responsabilidad de la Fiscalía? De la Fiscalía 7 años, perdón. 7 años, o sea, va a ser transaccional. Así es. ¿Cuál fue el criterio para que así fuera? Así es. Porque aparte, déjame te doy un dato, Marcela, es por 7 años también, porque los elementos en algunos delitos, no todos, y en el tema de responsabilidades, pues las prescripciones son de 7 años, sí, ¿no? Entonces, pues obviamente es cubrirse durante ese tiempo, y para que el día de mañana, o sea, si son perversos, la verdad, el día de mañana que haya una sustitución del fiscal y llegara, en dado caso uno con una verdadera autonomía, al momento de querer actuar, pues va a encontrar muchos de los delitos y de responsabilidades totalmente ya prescritos. Ajá.
Mucho se habla de la Fiscalía, pero a detalle, ¿cuál es la responsabilidad de la misma? Pues fíjate nada más, el fiscal tiene la responsabilidad de armar todas las investigaciones y solicitarle a jueces las órdenes de aprehensión contra actos de corrupción de todos los funcionarios públicos de los 38 municipios del gobierno del estado y de paramunicipales y paraestatales que hayan sido señalados o que hayan sido detectadas irregularidades en su actuar y que sean consideradas como delitos, ¿no? Pero esa es su única responsabilidad. Sí, todo lo que tiene que ver el Ministerio Público prácticamente va a ser el fiscal, el Ministerio Público, de llamar a cuentas a todos los funcionarios. Entonces, por eso la relevancia de que conociera a cabalidad el sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal. Ajá. Sí, era fundamental. Imagínate nada más lo grave que es, Marcela. Tener a una persona que no tiene autonomía, que no tiene conocimientos en materia penal y que va a ser el responsable de llevar a cuenta a los funcionarios en el nuevo sistema penal acusatorio, pues está totalmente deficiente, mocho, mal hecho, y pues lo que va a suceder es que va a generar impunidad. Esa es la realidad. Bueno, y en la delineación del perfil, ¿también hay alguna anotación en función de qué va a pasar en caso de no cumplir con su responsabilidad? Sí, en caso de no cumplir, que será seguro que no, que será así, el próximo Congreso lo tendrá que llamar a cuenta y ante su incapacidad y la falta de resultados puede ser removido. Sí, o sea, pero tiene que haber una justificación de por medio, obvio. Así es, que tiene que justificar, debe de fundamentarse correctamente cuáles son estas incapacidades o la falta de resultados, y si así se da, lamentablemente se requeriría una mayoría calificada en el Congreso para destituir. Pues ni tan lamentablemente, ¿no? Finalmente ustedes van a ser mayoría en el Congreso en la próxima legislatura. Pero no tendremos las 2/3 partes, lamentablemente. Marcela, el PAN tendrá 9 diputados más 3 del UDC, serán 12, 2 de Morena, que podríamos decir que como oposición podrían trabajar, serían 14, 1 del PRD, que ya ves cómo a veces votan a favor con el PRI, a veces no, entonces no se tienen los 16 votos que se requieren como la mayoría calificada, lamentablemente. Estaremos en la tablita, pero será un tema de mucho cabildeo, de mucha labor política de nuestros diputados, que yo estoy seguro que será para no solamente en el caso del fiscal, en el caso del Auditor Superior del Estado, en el caso de magistrados, o sea, hay una ventana de oportunidad de cambiar todo esto en la próxima legislatura. Muy bien, y bueno, finalmente hay un comentario aquí y una pregunta. Esto es lo que nos dice Miguel Ángel Soto. No estoy de acuerdo con la designación del fiscal anticorrupción, pero me gustaría preguntarle al diputado panista si sabe por qué lo de los espectaculares de Luis Fernando. Pues no he estado viendo ahí los espectaculares de Luis Fernando, y creo que es su informe de actividades, su quinto informe, pues prácticamente ya está por concluir en el Senado, y creo que es importante la rendición de cuentas aquí en Torreón, y sobre todo de él, que ha estado al frente en el Senado en los últimos años. Muy bien, gracias. Jesús de León Tello, miembro de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción. Muy amable.